entramos en la recta final. Quiero, antes de hacer una última pregunta que ya estaba anunciada, para la cual pido a los ponentes una respuesta telegráfica, pero que forma parte un poco de la filosofía del curso. Este es un curso sobre docencia e investigación en bioética, sobre avances en docencia e investigación. Entonces, queríamos hacer una última pregunta para responder por el mismo orden que hemos estado haciendo las anteriores. Un consejo por parte de los expertos, ¿no? Actualmente, pues, hay mucha investigación en el ámbito de la pandemia COVID, pero como nos interesa el campo de la ética, les pido que sugieran un tema de investigación prioritario, o sea, ¿dónde pondrían el acento a la hora de hacer una inversión en investigación, inversión económica, pero también de recursos humanos, y un potencial tema de tesis doctoral? O sea, un proyecto de investigación, evidentemente, es algo que podríamos ponerlo en marcha en unos meses y sacar alguna conclusión interesante, pero una tesis doctoral ya es una inversión de un investigador que va a invertir unos años, ¿no? Entonces, bueno, pues el profesor Gracia, no sé si nos puede sugerir algo. Bueno, yo propondría dos temas. El que quiera se va a tema de tesis doctoral o a tema distinto, ¿no? Uno de ellos es el que ha salido varias veces a lo largo de la tarde y es el del triaje. Es decir, cómo seleccionar pacientes. La selección de pacientes es completamente distinta, por ejemplo, la que se hace en las urgencias de los hospitales para ir dirigiendo a un servicio o a otro, o poner delante o detrás en la lista de espera a las personas, pero el triaje auténtico no es ese, sino que es el que ya hizo el cirujano de Napoleón, Larrey, en la campaña de Rusia, que es qué pacientes hay que tratar y qué pacientes hay que dejar sin tratar. Por tanto, el tema de la selección de quién entra en las unidades de cuidados intensivos, etcétera. Me parece que esta pandemia ha puesto en primer lugar ese tema y que no está del todo claro en las diferentes guías clínicas que se han establecido. Y luego, como tema más general, que probablemente podría dar lugar a una tesis doctoral o a mucha, yo creo que hay que cambiar un tema que está en la base de la ética. La ética nuestra, como ética moderna, está muy influenciada por lo que hizo Kant, la idea de que los seres humanos tenemos dignidad y no precios, somos personas, fines en nosotros mismos, en tanto que los demás sujetos de la naturaleza tienen, como dice Kant, precio y no dignidad. Yo creo que esto es una barbaridad que estamos pagando. Y esta pandemia no es más que un aviso de a lo que conduce eso. Si este aviso no sirve para cambiar, vendrán, creo yo, y pronto otros avisos que además serán más graves todavía. Muchas gracias, profesor Gracia. Profesor Fins, su turno. Sí, pues primero tengo que mandar mis saludos a Diego Gracia, porque lo veo por el video y es un gran amigo, y digo hola. Y agradecemos mucho a todos en la bioética para todo que hiciste durante su buena carrera, y es un honor compartir la pantalla contigo. Una idea que Emilio estaba hablando sobre la pandemia, las decisiones de tratamiento de la vacuna, es más de una decisión de la medicina, sino de la cultura, de la economía, de la política de nuestros propios países. Y en el espíritu, Rogelio, del convenio, el acuerdo entre nosotros dos facultades, sería quizás interesante que para un tesis doctoral
un alumno podría hacer una comparación de unos tipos de decisión de triaje, como habló de Diego, o de la distribución de las vacunas entre los Estados Unidos y España. Y para entender el contexto político. Yo siempre, durante la pandemia, y tenemos un gobierno aquí que es completamente loco, pensaba de las dos culturas, el inglés CP snow o nieve, y habla de las dos culturas, las humanidades y las ciencias. Y yo creo que la patología no fue el virus, sino la naturaleza humana, la política, el contexto. Y quizás con nuestra alianza como dos facultades, podemos aprender algo de la influencia de la política en las decisiones. Es interesante, tu gobierno central es un gobierno medio socialista. Nosotros tenemos un gobierno más derechista. Y es interesante, yo estoy leyendo El País, uno de los argumentos contra el gobierno central son muy semejantes que el gobierno central aquí en los Estados Unidos, aunque son distintas partes de la línea de espectro política. Entonces, podría ser una investigación un poquito complicado, pero si aprendemos algo, aprendemos que la pandemia es más, como dijo Diego al principio, es más una cosa histórica que una cosa biológica. Son las dos, claro, pero es un momento en la historia en durante tenemos un avance de un fracaso de las estructuras de gobierno en todas las partes. Entonces, es algo de estudiar para prevenir y mejorar para la próxima vez, porque las estructuras del gobierno y sus fracasos son culpables para los muertos de miles y miles de pacientes en todo el mundo, y nos vemos en Brasil y en los Estados Unidos, en otras partes. Entonces es mi surgencia que ofrezco. Muchas gracias, Joseph. Bueno, ya abrimos ya a la audiencia para buscar candidatos para esa investigación, ¿eh? En tercer lugar, es el turno de Montse Esquerda para escuchar sus sugerencias. Sí. De hecho, yo creo que toda la pandemia es carne de investigación en el ámbito ético. Pero si tuviéramos que priorizar, conociendo vuestro grupo y conociendo el trabajo que ya lleváis, todo hecho en relación al médico enfermo, lo digo porque es un trabajo fantástico y podría ligar a partir de aquí, yo creo que hay un aspecto poco explorado en la pandemia, que es el tema del distrés moral, del moral distress. De hecho, se ha hablado muchísimo del soporte psicológico a los profesionales sanitarios y es imprescindible, pero yo creo que la tensión no ha sido solo psicológica, ha sido también ética. Y parte de la sobrecarga psicológica de los profesionales sanitarios está ligada a estos conflictos éticos que han vivido. Con lo que, tanto para un trabajo más pequeño como para un trabajo doctoral, yo creo que sería un tema muy interesante de explorar. Ligado ya con vuestra línea que tenéis de médico enfermo. Lo digo porque puede ya tener una continuidad. Sino explorar cuáles han sido, hay encuestas validadas de distrés moral, pero quizás debería incluso plantearse algún instrumento para poder ponderar el distrés moral en la pandemia. Ahí queda. Muchas gracias, Montse. Bueno, pues ya se ve que vamos acumulando ideas. El profesor Sanz, Emilio. Yo, como soy de los últimos que hablo, pues efectivamente ya iba por ahí. Lo que tenía apuntado, Montse lo ha dicho mucho mejor, el moral distress, yo habría ya puesto frustración. El burnout, el queme habitual del profesional es trabajo intenso, el poco reconocimiento, salario, etcétera. Pero ahora nos hemos encontrado con otro tipo completo de queme,
que es el queme de la frustración, de yo doy todo lo que puedo y a pesar de todo no salen las cosas adelante, porque no tengo sistemas de protección, porque el sistema no está funcionando correctamente, porque no hay nadie que me haga caso de dar lo mínimo que yo quiero dar a los pacientes. Entonces, por ahí creo que hay un campo de investigación cualitativa muy claro sobre entrevistas con médicos que han estado en una situación límite de frustración, UBI, pero también atención primaria y también internistas, cirujanos que de pronto se ven que tienen que hacer de médicos, cosa que no habían hecho en la vida. En fin, yo creo que eso es un estudio cualitativo importante sobre frustración, distrés moral, o cuál sería el aspecto más importante que usted cambiaría si pudiera cambiar de todo su experiencia en la pandemia ¿no? Eso sería una cosa. Y el otro creo que es los principios de la bioética. Los principios de los comités de ética asistencial fueron los comités de vida y muerte de los riñones artificiales, de la hemoperfusión, ¿no? Cuando había muy poca capacidad de hemoperfusión renal, y había comités para decidir quién iba y quién no iba a salvarse de su insuficiencia renal crónica. Ahora mismo nos hemos encontrado con lo mismo y creo que un estudio también cualitativo sobre cuáles han sido los criterios que se utilizaban para priorizar y para racionar servicios sanitarios en pacientes, cuál es la recomendación del Comité de Bioética de España, pero cómo eso se ha llevado a la práctica en hospitales. Yo creo que esto se puede hacer a base de entrevistas cualitativas con profesionales, que además se pueden hacer también por videoconferencia. Yo creo que serían dos temas así muy concretos que se cruzan con los que ya se ha planteado anteriormente. Bueno, muchas gracias, Emilio. Y ya por último, las sugerencias del doctor Lasso, que como, bueno, decimos que no es experto en bioética, pero bueno, nos ha hecho aquí, nos ha aportado cosas muy interesantes, ¿no? Muy bien. Bueno, yo como proyecto de investigación, quizás lo que he comentado de la soledad del paciente, ¿no? Cómo influye la soledad de un paciente hospitalizado en la evolución de su patología, ¿no? Comparado quizá con otros que puedan estar acompañados. Y como tesis doctoral, no lo sé, yo como os he intentado transmitir, estoy muy obsesionado con la gestión de la información clínica a través de las redes sociales, ¿no? En concreto con el WhatsApp, algo que yo he vivido mal, entonces, no lo sé, a lo mejor suena un poco raro, pero quizás algún estudio descriptivo de cómo el personal sanitario gestionamos la información médica de tantas personas que nos consultan a través de las redes sociales y sobre todo cuando son temas de salud pública. Pero esa es la tesis que vas a hacer tú, ¿no, Suso? Esa es la tesis que vas a hacer tú. A mí, bueno, igual me animo, pero me pilla ya. Muy bien. Bueno, eres un chaval joven, por favor. Pues hemos llegado al final cumpliendo casi de manera milimétrica el horario, que para nosotros también es muy importante, dado que aquí hay obligaciones también familiares. Y bueno, hay que resaltar que hasta el último momento hemos tenido aquí una audiencia de bastante más de 100 personas que han aguantado el tipo y sobre todo yo lo que quiero es dar mis gracias más efusivas a los ponentes porque han tenido la gentileza y la generosidad de no solo presentar sus ponencias, sino de estar toda la tarde compartiendo con nosotros lo que hemos estado discutiendo y lo que se ha estado analizando. De verdad que esto ha tenido mucho valor para nosotros y lo quiero agradecer de manera especial. Quiero dar también las gracias al equipo, al magnífico equipo que ha estado detrás de toda esta realización, que esto para nosotros vivimos de la medicina y esto para nosotros es algo nuevo, ¿no? Pero bueno, ha sido posible, hemos pasado una tarde fantástica, hemos aprendido mucho y de verdad, ojalá pudiéramos seguir aquí charlando un rato entre nosotros, que seguro que nos apetece, pero tenemos que dar punto final a este curso de verano tan especial de este año y nada, os mando un abrazo muy efusivo y muy cariñoso a todos.
Hasta la próxima.